y así vemos que, a qué llegaron. Nadia está bien enganchada con los factores. Nadie es la alumna ejemplar, dijo. Bueno, tienen la palabra. Si quieren, hicieron resumen algo, quieren compartir pantalla, las autorizo. Díganme nomás. Ahora, como aprendimos a hacerlo. Yo todavía no aprendo, ¿eh? Bueno, no, yo creo que ya con eso también vas a tener que poder hacerlo. Bueno. Fernanda, hola. ¿Aló? ¿Los factores? No, Fernanda, ¿cómo prepararon ustedes o qué se dividieron? La verdad, profe, nadie nos mandó un mensaje anoche a las 2:30 de la mañana que no nos olvidemos del trabajo para hoy. Si no, yo de verdad me quedé sin compu, se me rompió. Entonces no había plataforma. Y así que hoy, bueno, le dije a las chicas, dividámonos un punto cada una porque no la había hecho ninguna, como para tampoco sobrecargarnos entre todas. Claro. Porque yo estaba con los sociales también. Así que bueno, gracias a mi compañera Nadia. Nadia, con vos. Ahí nos dividimos y leímos lo que más o menos para poder responder las preguntas. Ok. Claro. Yo, por ejemplo, por el tema del trabajo no pude hacer un resumen ni nada. ¿Cómo? Imprimí lo que usted mandó, lo retiré hoy a la mañana, ahí estuve leyendo un poco y bueno, ahí vi ahí hablamos, más o menos nos repartimos con las chicas el tema de las preguntas. Y nada, listo, terminamos. Pero mire que Nadia estaba en Neuquén, en el contador, y se llevó el material para leer y para buscar respuestas. Así. De valorar. Sí. Muy bien, muy bien. Es que hay que aprovechar esos momentos, así también. No te pones a hablar. Claro, claro, no, porque tenía que ir a hacer cosas y llegué como para las 6, como para la hora de sociales, a la clase de sociales. Llegué y me conecté y bueno, pero ahí estuve más o menos viendo lo que eran los factores de riesgo. Okay. ¿En qué ámbito se daban? ¿Cómo se dividían? Ok. ¿Y? Ay, la ¿Eh? ¿Y? Atrás de fondo. No sé si hablamos desde lo que se dividieron cada una o quién tiene el 1, el 2, el 3. Bueno, yo tengo los factores de riesgo que dice que se divide en dos. Ocurre en el ambiente y también se caracteriza por los personales de los sujetos. Dice que los factores de riesgo en el ambiente incluyen privaciones económicas, comunidades organizadas, abuso de sustancias entre gente jóvenes, transición y movilidad, historia de la familia de abuso de drogas, más o menos son algunos de los factores que encontré. Después, problema de manejo familiar. Habla sobre... Espera. Ya, bueno. Habla sobre un poco en la parte de la economía, habla sobre la... ay, profe, me puse nerviosa. No, tranquila, tranquila, mira. Bueno, habla sobre eso, profe. Vamos. No, dice que en el tema habla un poquito sobre la droga, sobre los adolescentes, la falta de, qué sé yo, capaz que el abandono de la educación, o sea, cómo abandonan los chicos la educación y a qué conlleva, los problemas de alcohol que hay, puede ser en la familia, lo que leía. Que había una parte que había leído donde decía que el hijo podía heredar esto de que si el padre era alcohólico. Claro. Había leído una partecita, no sé en qué parte. Hay que tener en cuenta que tenemos factores, como tú decías, factores protectores y factores de riesgo. Estos también se dividen en categorías. En categorías en el sentido de que algunos son del ambiente y algunos son de las propias personas. O sea, por ejemplo, si yo
soy una persona fumadora, ya tengo algo que es mío personal que aumenta mi factor de riesgo. Ya, sí, sí. Que soy, si Claro, soy que una... conlleva problemas de salud. Claro. Pero que son personales, no son del ambiente, pero hay factores que, por ejemplo, en el trabajo, supongamos, hagamos un ejemplo, nosotras enfermeras, los factores de riesgo que tenemos son de contagiarnos, todos estos, no sé, de contagiarnos alguna cosa a través de los cortopunzantes, a través del ambiente en el que trabajamos en el hospital. Esos son factores de riesgo del ambiente. Por ejemplo, lo que se está viviendo hoy sería el factor que ocurre en el ambiente, sería en el Del hospital, ambiente, claro. que se pueden llegar a contagiar. Pero también hay factores que son personales, porque a lo mejor yo puedo tener una buena salud y un buen sistema inmune y tú puedes tener alguna complicación, supongamos. Vas a tener, supongamos, presión alta o diabetes, ya tienes un factor adicional. ¿Se entiende? A lo que son los factores que se van agregando. Porque hay factores que son un poco comunes para todos dentro del ambiente. Pero después hay factores en que, por ejemplo, la juventud es un factor que puede ser a favor o en contra. ¿Por qué? Porque, no sé, un enfermero joven puede ser más ágil y todo lo demás, pero no puede tener toda la experiencia que tiene uno que es más mayor o que tiene más años de experiencia. Lo mismo en otro trabajo. O sea, hay cosas que en un momento son ventaja, pero al mismo tiempo son desventaja. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, Sí, sí. estos factores son personales, pero después tenemos los que son de ambiente que van a ser común para todos. Supongamos en la construcción, todos van a tener el riesgo de caerse, de que se les caiga algo encima, de que, no sé, tengan un accidente de altura o no sé, otra cosa, pero que es un poco común a ese tipo de trabajo o común a los mineros. Por ejemplo, a veces decimos, hay enfermedades que son propias de una categoría de trabajadores. Supongamos los mineros, siempre el problema pulmonar porque trabajan bajo tierra en condiciones que no son las mejores, etcétera. O quien trabaja, supongamos, en una cantera. Bueno, lo mismo, va a tener ciertos riesgos que no los van a tener otro que trabaja barriendo las calles, por ejemplo. Entonces, hay factores que sí vamos a tener en algunos trabajos y que son específicos, pero también vamos a tener estos factores que son de riesgo y que son adicionales porque son de la persona. Esto hablando con respecto a los factores, pero un poco antes del inicio del tema, ¿quién le había tocado la primera parte? Por ejemplo, darnos una introducción al trabajo o algo así. Ay, no digamos eso. Se fueron a los factores nomás, ¿no? O sea, ¿cómo veo el trabajo? Y sobre todo, ¿qué es trabajo? Trabajo en sí es algo que satisface al ser humano, porque también si nosotros tuviéramos lo suficiente para vivir, pero siempre tenemos que trabajar, porque es algo innato en nosotros, algo de hacer, de sentirnos realizados, es algo que nos ayuda, pero que también nos permite un sustento. Sí, ¿quién quería hablar? Claro. No, yo también, el tema del trabajo, a mí me pasaba, qué sé yo, en algún momento cuando yo no trabajaba, igual a una amiga también, que ella siempre fue ama de casa, el marido era el que trabajaba. Cuando yo le ofrecí si quería trabajar con nosotros, qué sé yo, para ella fue algo, fue como dar un paso al salir de lo que era el ama de casa. El sentirse bien, el empezar a tener otra relación con otra gente, el decir, bueno, a ver, yo trabajo, cobro esto y puedo comprarme si yo quiero esto. Es como que ella sola se abrió, salió de su mundo en ese que estaba encerrada para bien, o sea, porque ella misma es como que se sintió útil. Decir, bueno, esto, lo que cobro es por mi esfuerzo. Claro. Es algo, yo creo que sí,
uno trabajando todos los días, qué sé yo, uno se cansa, está agotada, pero es algo que uno, que si estuviera encerrada en la casa, qué sé yo, es como que decía, ay, quiero salir, quiero trabajar, y uno al ganar su propio sueldo decía, me lo gané con el sudor de mi frente, se podría decir. Es que por eso dicen que el trabajo dignifica, porque a la persona es como que le ayuda a conocer otro mundo y a sentirse, a agarrar una cierta confianza consigo mismo, decir, bueno, ahora me puedo poner metas, las puedo cumplir, mucha gente se siente útil trabajando y a mucha gente también el trabajo le ayuda a salir de la depresión, así como hay otras que el trabajo es tan pesado, los problemas de los trabajos que por ahí los hacen como meterse un poco en la depresión. Hay mucha gente que el trabajo la saca de la depresión. Sí, dependiendo de qué estrés puedas vivir en tu trabajo, ¿no? Por eso les decía, cómo es importante, ojalá todos pudiéramos hacer un trabajo que nos guste y trabajar las horas que debemos, porque también, por más que nos guste, cuando es mucho... Yo creo que todo trabajo es estresante igual, o sea, tenés un poquito donde uno se cansa, uno se estresa, no hay ningún trabajo que vaya, ay, voy a estar re contenta, No, yo creo que yo creo que no, que uno llega, capaz que vos empezás tu primer trabajo y estás re feliz, re chocha, pero van pasando los días y decís, ay, ya estoy cansada. Bueno, es un poco la condición humana, pero para que ustedes vean también la concepción que tenemos del trabajo, como es siempre el poder ganar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el trabajo de la ama de casa es terrible, ¿no? Porque y uno trabaja afuera, vuelve a la casa y hace sus cosas, y eso también es trabajo, o sea, y no lo tomamos. Es más agotador, profesora. Es agotador, sí, para todos. No sé, yo lo veo desde mi realidad, pero digo, no sé si yo tuviera que tener 3 chicos, estar limpiando, estar cocinando. No, creo que me vuelvo loca. O sea, a lo mejor lo hubiera hecho cuando tenía 25 años, pero no ahora. Sí, Fernanda. Agus dice que está esperando que la admita. A ver, ¿dónde está? Porque yo Mondes. Es que ella va y viene. Se desconecta, profe. Sí, tiene problemas. Porque varias veces ya la he admitido y... Porque entra y de nuevo, otra vez. Esta es la 4ª, chicas. Y no logra conectarse. Bueno, entonces esto es también, como decíamos, a veces también por cultura tenemos esto de no considerar este trabajo de ama de casa también como un trabajo, ¿no? Y que a veces es muy estresante, y sobre todo cuando se está empezando a formar una familia. Bueno, hay mujeres que van en crisis porque no logran, sobre todo cuando llega el primer niño, cuando no logras sí poder armonizar las cosas, tu vida, también tu vida personal, es muy difícil, ¿no? ¿Sí? Yo me acuerdo, yo empecé a trabajar a los 16 y dejé de trabajar el día que me enteré que estaba embarazada. Ya. Por casualidad, en realidad. Porque se me terminaba el contrato. Ya. Y hasta el año y medio de mi nena yo no volví a trabajar. Y para mí fue re frustrante. Más allá de que me encantó estar con mi hija y que tuve la posibilidad de estar, gracias a Dios, de estar con mi hija. Pero para mí era re frustrante. Tener que ir a comprarme un calzón y tener que decirle, me voy a... Horrible, horrible. Eso, perder la independencia, porque la perdés. La perdés. Qué cosa horrible. No, en serio. Y después hace un rato que estoy trabajando, pero no trabajaba fija, no trabajaba todos los días. Pasa que yo creo que cuando una persona no trabaja, es como, y tenés el marido, es como que dependés de. En cambio, cuando pero uno. Hay muchas mujeres que están cómodas de esa manera. Es respetable. Ojo. Sí. Yo, el día que me fui a vivir con mi pareja, fui muy clara. Yo no lavo, yo no plancho, yo no cocino, yo no limpio, yo no ordeno, yo no hago nada. Fíjate, si vos querés venir a vivir conmigo, vamos bien, si no, no. Dicho y hecho. Un amor verdadero, te ama. No, vos te adaptás a lo que, o sea, yo no te
no te fuiste a vivir conmigo y yo te tenía todas las camisitas planchadas, era una diosa, y en el momento que ya estabas conmigo te dije, bueno, en realidad soy esto. No. Ah, Vos le mostraste cómo era. bueno, entonces, ¿cómo ven, no? Esto, el trabajo en sí es, podemos darle una definición y todo lo demás, pero es algo que como persona nos dignifica, antes decía, pero nos realiza también. Y felices, así entre comillas, quienes pueden hacer el trabajo que de verdad les gusta y que se sienten bien, ¿no? Y a veces no tenemos esa suerte, pero siempre el trabajo es algo necesario para sostenernos, para mantenernos económicamente, solventarnos en nuestros gastos, solventar nuestra salud y poder ser como miembros de esta sociedad en que cuando no tienes un trabajo estás excluido, ¿sí o no? Sí. Bueno, excluido, ¿por qué? Porque después no entra en todos los otros parámetros, ¿no? Y supuestamente, o sea... Bueno, igual medio que en Argentina también estamos excluidos en muchísimas cosas por trabajar. ¿En qué En sentido? Argentina muchas veces por trabajar estamos excluidos de un montón de cosas. A ver, ¿cuáles? No sé, yo me acuerdo cuando quise entrar al plan Procrear, por ejemplo, para tener mi casa, no dábamos el perfil porque los dos trabajábamos y ganábamos bien. Bien. O sea, que el gobierno consideraba que yo, que trabajaba, que Marcos trabajaba, podíamos pagarnos un terreno, por ejemplo, o una casa. Yo dije, mira vos, joya, Joya, sí. gracias. Avise cómo, porque no me enteré. Pero sabíamos. Bueno, Por pero... A mí ejemplo, me pasó con el monotributo. Por tener monotributo, yo lo tengo hace años por el hecho de que siempre trabajé en negro y quiero tener aportes para el día de mañana poder jubilarme bien. Entonces, ahora como me quedé a mitad de pandemia sin trabajo, quise presentar a ver si podía ligar algún plan o algo para pagar el alquiler y demás. Y me dice, no, porque sos monotributista. Ay, sí. Sí, Sí, los sí, monotributores sí. no tenemos prácticamente beneficios en nada. Ni Sí, siquiera podemos aspirar a un préstamo hipotecario, ni siquiera, no sé, estamos excluidos un montón de un montón de cosas. cosas. Ese Sí, lamentable. es un Y si problema. te dan, tenés que tener, no sé, la escritura de no sé qué para... Y para tener la escritura estás años a veces pagando porque justamente no tenés como para pagar de una. Y la escritura encima te sale un porcentaje del precio total de... No. Así que Terminás, yo de verdad, con la casa, una desesperanza total. O sea, ahora recién pudimos, gracias a Dios, acceder a un terreno. Pero si no, no es imposible. Para personas que gracias a laburan, mi suegro. claro. unas personas que son, o sea, que tienen un sueldo normal, por llamarlo de alguna manera, porque para mí sigue siendo el bajo para lo que está en Argentina hoy, es imposible acceder a poder tener un terreno o una casa. Imposible. Imposible. Sí. Que te salga de motus propios decir, yo me pago mi terreno, yo me pago mi casa, tenés que ganar muy bien para poder mantener el alquiler, mantener la comida, Claro. educación, todo lo que tiene que ver para que vos puedas. Y es muy, muy difícil solventar todo eso. Sí, sí, sí. Creo que entre las políticas que tenemos, si no hay cosas que favorezcan, sobre todo a las nuevas familias, porque, o sea, o tienes que hacerte un mutuo, no sé cómo se dice acá, que será como hipoteca, no sabía decirlo, pero uno se tiene Un que crédito endeudar. hipotecario. Claro, se endeuda demasiado y eso es una realidad. Entonces digo, a veces uno trabaja para sobrevivir, ¿no? Y en una realidad en la que estamos viviendo es así, es así. Pero vean, chicos, Y lo peor sí, dime, Fernanda. es que puede hacer una diferencia en el sueldo. Me acuerdo por mi papá hace años, porque ya está jubilado,
pero él hacía horas extra que tenía la posibilidad de hacerlas para cobrar y le descontaban más de la mitad de las horas extra por los impuestos, el impuesto a la ganancia, por ejemplo. Entonces al final siempre terminaban sacándole, no hacía diferencia nada a comparación de lo que tendría que haber sacado, porque querés sacar un poco más, pero te siguen sacando, o sea, no te dan la posibilidad de poder avanzar, de crecer, no sé, no. Sí, sí. Lo toman Bueno, como si por eso fuese la una mayoría de ganancia. los, No, por eso la mayoría de los policías y de los enfermeros terminan trabajando doble turno, haciendo horas extra para poder llegar a fin de mes, porque no alcanza hoy en día como está. Yo tengo amigas que son enfermeras que trabajan, el otro día una de mis amigas dio positivo en COVID. Ella trabaja en el Heller. Y ella estaba en el Heller y estaba en un privado trabajando para poder sustentar su casa, porque ella tiene 3 chicos. Y ahora con esto quedó totalmente desamparada, porque decía que ni tanto el privado ni como el público les da ayuda, es más, le están descontando por faltar, por contraer COVID trabajando. Sí, sí. Claro. No, de verdad tenemos una realidad terrible, chicas. Bueno, pero vamos a hablar de lo que es el trabajo y de lo que un poco nos presenta el apunte. El apunte está bastante simple, nos nombra un poco la definición del trabajo, que desde que el hombre se organizó así en comunidades, siempre ha trabajado y antes no existía, por decirlo así, el dinero, sí el intercambio, el trueque, que a lo mejor era mejor que tener el dinero en sí. No sé lo que será mejor, porque después entramos en esta economía, en todo este movimiento que a veces es muy injusto, ¿no? Bueno, también nos nombra los tipos de trabajo, nos va elencando algunos tipos de trabajo, bueno, trabajo en economía, trabajo en empleo, trabajo autónomo, el teletrabajo, el trabajo esclavo, el trabajo infantil, tenemos, bueno, el trabajo según la Biblia, el trabajo voluntario, en otros países hay todo un programa de estos trabajos voluntarios, bueno, un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, etcétera. Nos da distintas definiciones, pero el trabajo no como una simple actividad, sino que esto siempre suele ser que responda a fines productivos, que genera recursos, ¿no? Como decíamos, para costear nuestra propia vida, pero también nos da una posición social, ¿no? Y nos da una satisfacción. Lo que les decía antes, ¿no? A veces es exigente en este sentido, ¿por qué? Porque dependiendo del trabajo, ¿no? También nos ubica dentro de la sociedad. Y eso a veces es muy clasista y suele existir. Bueno, ¿qué otra cosa ustedes pueden agregar a lo que leyeron? Vamos a ver, profe. Fede, ¿te perdimos? No, sí, me habían perdido, no había ido, eran mis nenas que están ahí abajo afuera y ya está oscuro. Sí. Ahí Cande mandó la respuesta, porque no pudo conectarse, que dice cómo las condiciones desfavorables influirán en la salud del trabajador. Y habla acá sobre accidentes, los accidentes de trabajo, cuando no hay seguramente todo el equipamiento de seguridad, todos los elementos de seguridad para obviamente cuidar y preservar la salud del trabajador. Las enfermedades que son de trabajo, yo calculo que serán, por ejemplo, pienso, cuando se trabaja en empresas o en industrias con esto de materiales tóxicos y esas cosas, que pueden llegar a, no sé, los espermicidas, nada que ver, las otras cosas sí, los que sirven para desinfectar y esas cosas. Me fui a lo anticonceptivo, profe. Bueno, Se mezclan los conceptos.
Se cruzaron los cables. Sí, se me cruzó todo, profe. Lo bueno es que se da cuenta que sé. ¡Ay! Sí. Me acuerdo, lo aprendí. Y después habla sobre, ya le digo, enfermedades relacionadas con el trabajo, no enfermedades del trabajo, lo decía, a ver. Claro, habla sobre enfermedad profesional, perdón. Okay. Enfermedad profesional dice que es que se encuentran incluidas en enfermedades profesionales que, bueno, que están establecidas como en una ley, esta ley de riesgo del trabajo, que hay cierto listado que comprende ciertas enfermedades que son profesionales. Y después las relacionadas con el trabajo, que son, bueno, multifactoriales, o sea, pueden estar provocadas por muchos factores en cuanto a lo que se hace, o sea, al trabajo que se realiza o a las condiciones en las que se realizan esos trabajos. A ver qué dicen. Bueno, dice las enfermedades cuya etiología es ocupacional, solo en un menor grado, e incluso aquellas enfermedades cuya etiología es mayormente no ocupacional, pero cuyas manifestaciones se agravan o se exacerban debido a factores ocupacionales. O sea, hay unas que están directamente relacionadas y otras que no están muy relacionadas, pero que empeoran con el tema de la exposición al trabajo que se hace. Y después, en cuanto al padecimiento o a la dolencia, dice que es la enfermedad o alteración de la salud que provoca malestar a quien la padece y se diferencia de la enfermedad objetiva en que constituye un estado subjetivo percibido por el individuo. O sea, no es algo que se pueda ver, sino que es algo que solamente siente la persona. Y esas son como las condiciones, lo que pueden provocar las condiciones desfavorables de trabajo. De trabajo, ok. O sea, un poco en resumen, como pueden ver, es poder relacionar toda esta unidad también con lo que es la salud y con lo que puede a nosotros ayudar o no sé, darnos desventajas, porque podemos tener un buen trabajo, pero puede ser tan exigente que también nos arruine la salud. Entonces, siempre, a veces yo he escuchado, ¿no? Dice, oh, ¿por qué dejaste ese trabajo tan bueno? Y porque tuve que pensar en mi salud y a lo mejor gano menos, pero estoy más tranquilo. Hay algunas personas. ¿Sabes que yo hace un par de años hice un curso que era de auxiliar en seguridad e higiene? Y el profesor nos decía que hoy en día la mayoría de las empresas, clínicas, municipalidades, demás, gasta menos en lo que son las cosas de seguridad para las personas. Le importa menos la salud del trabajador. En todos los trabajos uno corre riesgo en lo que es el tema de salud, por el estrés, por no tener las medidas de bioseguridad y demás. Y es como que hoy en día al empresario o al empleador le importa menos la salud del trabajador. Y hoy en día la persona se tiene que preocupar más por su seguridad en el trabajo que por el mismo trabajo, porque a veces corren más riesgos trabajando que fuera del trabajo. Es una realidad y esto también es por toda esta competitividad que hay, ¿no? De poder en menos tiempo ganar más, etcétera. Entonces, lo importante, chicas, es que si dentro de la realidad en que nosotros vamos a trabajar, vemos personas que no están bien y que ustedes dicen, tiene trabajo, tiene esto, hay que empezar a averiguar qué tipo de trabajo hace, cuáles son sus horas de descanso. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar pauta que a lo mejor el trabajo que está realizando está dañando su salud, ¿no? Porque no es solo tiene trabajo, un tic y está todo bien porque tiene un ingreso, sino que a lo mejor también tenemos que ir averiguando por esa parte de que el trabajo que está realizando, primero, no lo llena como persona. Segundo, a lo mejor lo está dañando. ¿Y cómo podemos también desde enfermería educar para que, como decía Yoli antes, pueda cuidarse, pueda protegerse? Porque no siempre vamos a encontrar que tenemos todos los elementos para protegernos. Por ejemplo, nosotros mismos enfermeros, en este tiempo lo hemos visto como muchos de los colegas se han enfermado
porque no tenían las protecciones debidas, ¿no? Entonces, todo el material de bioseguridad. Entonces, pensar cómo todo esto puede influir en la persona, puede influir en el ambiente, ¿m? Y no pensar que solamente, bueno, trabajo es ingreso y todo lo demás. No, es importante tener este ingreso porque me asegura muchas otras cosas, me asegura una atención en salud también, pero al mismo tiempo hay que ver cuánto puede dañar también a la persona. Por eso es importante estar presente dentro de estas políticas económicas y también del trabajo, para tener una mirada diferente, y uno puede colaborar como profesional a que se tomen otras atenciones y no solamente se explote al trabajador, porque ustedes ven en general cómo puede afectar a la persona y al ambiente que sus trabajadores estén en riesgo. Un poco esto es más de esta unidad y cómo tener atención. Después, con lo que hemos visto de el último tema así que les puse para que leyeran, es un artículo, porque todavía no tenemos mucho material, de cómo está afectando la pandemia entre nosotros. Bueno, lo conversaremos en la otra clase y ojalá puedan traer algo más leído para poder cerrar un poco la unidad. Bueno, ¿les parece? Bien, yo las saludo y que estén bien, sigan cuidándose, estudien, fuerza que ya queda poco. Profe, sí. Profe, Bien, profe, acuérdese bien. que tenemos un punto ganado por contestar bien las preguntas, así que la Esta, van a Nadia, nada gratis, ¿eh? Nada gratis. Bueno, Nadia, lo vamos a tener. Acuérdate también que tienes que cumplir con los trabajos. Bueno, bueno, chicas, buenas noches, que estén bien, cuídense. Buenas noches, profe. Chao, profe. Beso hasta el grande. miércoles. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.